Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven Buenas tardes, muchísimas bendiciones. Gracias por conectarte a este espacio. Bienvenido. En esta tarde, con el tema que he estado anunciando, las 70 semanas de Daniel y la gran tribulación. Permítame leer en la Santa Biblia la palabra del Señor, de donde tomamos esos datos interesantes para esta transmisión. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 5 y posteriormente versículo 20 al versículo 27. En el año primero del rey, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pasamos al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado
se derrame sobre el desolador. En este capítulo de Daniel encontramos una completa y detallada profecía acerca del tiempo, número 1, de la reconstrucción de Jerusalén, que de por sí había sido destruida. Número 2, el nacimiento del Mesías y su muerte. Número 3, la historia de la iglesia y la era de los gentiles. Y por último, también el cumplimiento y el inicio de la semana 70. La gran tribulación inicia poco después de que Cristo arrebate a su iglesia. Y el inicio al cumplimiento de la semana 70 y terminando así al fin con la segunda venida de Cristo con su iglesia. La guerra del Armagedón y el establecimiento del reino milenial. Comenzaré dando una explicación sobre las 70 semanas, conocida como las 70 semanas de Daniel. Damos por sentado y todos conocemos la historia. Daniel había estado orando por su pueblo. Los judíos están ahora exiliados o cautivos en Babilonia, donde según el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 11, y el capítulo 29, versículo 10, este exilio duraría 70 años. En el capítulo 9, en el pasaje que leímos, versículo 1 al versículo 2, es por esta misma razón que Daniel está preocupado. Hacen una confesión por los pecados de su pueblo, pidiendo, como leímos, el perdón y la restauración de su vida nacional, pero también de su ciudad Jerusalén. Daniel ahora está preocupado del cual o qué pasaría según el programa de Dios cuando estos 70 años terminaran, que de por sí ya iban a terminar. Fue el último de los tiempos, o el último de este espacio de 70 años, cuando Dios habla a Daniel a través del ángel Gabriel y le habla de su programa para el fin de los tiempos. En el versículo 24 del capítulo 9, como leímos, el ángel Gabriel, o Dios a través del ángel Gabriel, quien está hablando con Daniel, le dice: Daniel, si quieres entender el programa o el propósito de Dios, lo que Dios está planeando para el tiempo futuro, aquí tiene la respuesta. Le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Israel y sobre Jerusalén. Este versículo, el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este versículo 24 anuncia el establecimiento de 70 semanas
es decir, 70 semanas de 7 años, 70 grupos de 7 años, que da un resultado matemático de 490 años. Sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, con 6 propósitos divinos. Número 1, escuchemos, en esos 490 años, desde que Dios habla a través de Gabriel y habla con Daniel, según esta profecía, se tenían que llevar a cabo muchas cosas. Número 1, tenía que ser reconstruido el templo que había sido destruido por el mismo Nabucodonosor cuando llevó al pueblo a Babilonia. Número 2, terminar, como dice este pasaje, la transgresión, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. ¿A través de quién? De Jesucristo. Número 4, traer la justicia eterna. Número 5, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Este periodo culmina con la venida del Mesías y el comienzo de un tiempo de justicia. Voy a explicar sobre las 70 semanas, que de por sí ha sido un tanto como engorroso para el entendimiento de todos. A veces nos es difícil comprender cada parte o estas divisiones de las 70 semanas. Las 70 semanas se dividen primero 7 semanas. 7 semanas de 7 años. En otras palabras, como digo, matemático, que será una palabra que va a ser repetitiva. 7 semanas de 7 años que da 49 años. En esos 49 años, en ese tiempo, se debía, escuchen esto, restaurar Jerusalén. Inmediatamente después de que saliera el edicto del rey para restaurar Jerusalén o para la restauración del templo. Hubieron varios edictos. 536 antes de Cristo, 444 antes de Cristo y 457. Es el que importa, por el rey Artajerjes. El rey Artajerjes da un edicto o promulga un edicto de que los judíos regresen a Jerusalén después de que ha sido conquistada Babilonia. Ahora este hombre promulga este edicto y a partir de ese momento tienen que pasar 49 años, que son las 7 semanas, las primeras 7 semanas de 7 años. Y el templo deberá ser reconstruido. Número 2, 62 semanas. Recordemos que estas 62 semanas son de 7 años. Aquí hay 434 años. Ahora, en esos 434 años, en este tiempo, no solamente ya el templo el templo de Jerusalén ha sido restaurado. Los judíos han vuelto. Pero no solo eso. De aquí pasan 62 semanas, que son 434 años. En este tiempo tendría que nacer hasta el año 0. Hablemos del 434
de 434 años, hasta el año 0, debía venir el Mesías Jesucristo. Era el tiempo del advenimiento de Jesucristo. Todos conocemos la historia, ya pasando al Nuevo Testamento. Allí se tendrían que cumplir 62 semanas o 434 años. A través de Jesucristo tendrían que pasar muchas cosas, como leímos en el versículo 24. Dice que terminaría la transgresión, puso fin al pecado. Está hablando de la obra de Jesucristo, que tendría que aparecer en las 62 semanas. Expió la iniquidad a través de su sangre, a través del sacrificio. Trajo la justicia, selló la visión y la profecía. Recordemos que la profecía se sella con el libro de Malaquías, y posteriormente hasta el año 0, hasta el Nuevo Testamento, hay unos 400 años de silencio. Pero con Jesucristo se sella la visión y la profecía. La profecía de lo que está hablando, no solamente Daniel, sino a través de Jeremías, Isaías y los profetas que hablaron de Jesucristo. También ungir al lugar santísimo. Es decir, el momento cuando Jesús muere, que entra al lugar santísimo como sumo sacerdote de una vez y para siempre. En estas 7 semanas, es decir, 49 años y 62 semanas de años, que son 434 años, que nos da un total de 483 años. En otras palabras, queda pendiente una semana, la semana 70. Es decir, 7 años. Dice hasta la llegada de la semana 70, 499 años. En otras palabras, vamos a ver si me doy a entender. 433 años que abarca hacia atrás, desde el momento cuando se da el edicto para reconstruir Jerusalén, para el nacimiento de Cristo. Ya Jesucristo ha muerto en la cruz, ya ha expiado los pecados, ya ha cumplido su obra. Entonces, hasta la semana 70 tenemos 7 años. En otras palabras, del año 483 hasta la llegada de la semana 70, hay un periodo hasta que llegue la semana 70. Este periodo se llama el periodo o la era de los gentiles. Por eso les dije que es un tema claro, conciso, libre de mucha confusión. Lo importante es que podamos entender esto. De 400, repito, de los 483 años hasta los 490 nos faltan 7 años. En otras palabras, nosotros estamos viviendo en la semana 69. En esta semana 69, que son los de 483 a los 490, es un tiempo de salvación para los gentiles, o la era de la iglesia, en donde Israel, óigame bien, por haber rechazado al Mesías, entonces se abre la puerta a los gentiles y automáticamente Israel queda rezagado
Y los gentiles, como dice en el libro de Romanos, son injertados en el tronco del buen olivo por la promesa. Y se abre la puerta y la salvación para los gentiles. Este periodo ha sido llamado el interludio o la era de la iglesia, que abarca, número 1, la vida del Mesías, su muerte, la destrucción del templo. Todos conocemos, o no sé si todos conocemos la historia de lo que ocurrió con un gentil llamado Tito de Roma. Dice la Biblia que él quemó el templo, destruyó el templo y parte de Jerusalén. Entonces, todo esto ocurre en esa semana 69 que estamos viviendo como gentiles. Entonces, repito, qué importante. Se abre la puerta de los gentiles y hasta este momento, o a los gentiles, y desde este momento, los gentiles han sido o hemos sido salvos por la promesa y la gracia de Dios. Pero también no solamente la destrucción, sino la era actual que estamos viviendo. Esa es, a grosso modo y claramente, la división de las 70 semanas de Daniel. Repito, 7 semanas, es decir, 49 años que se reconstruye el templo, 62 semanas, 483 años, dando en total, en donde viene Jesucristo, después de que se sella la profecía y la visión con el libro de Malaquías, viene en el año 0, muere Jesús, expía los pecados y luego se abre la puerta a los gentiles. En otras palabras, queda pendiente una semana de años, es decir, 7 años. Hablaré sobre la gran tribulación. Es posible que el arrebatamiento de la iglesia de alguna manera coincida con el inicio de la semana 70, justamente el inicio de la semana 70 de Daniel, ya que el arrebatamiento de la iglesia será el preludio a la gran tribulación. Inmediatamente que parece que estos 3 eventos tienen un sistema mancomunado y que coinciden de alguna manera. Termina la semana 69. Entramos inmediatamente a la semana 70 de Daniel. El Señor se lleva a su pueblo y no puede iniciar la gran tribulación hasta que el Señor se lleve a la iglesia. Nosotros creemos que no pasaremos la gran tribulación. Si usted cree que usted va a pasar la gran tribulación, pues yo le invito a que cambie esa forma de pensar, o en su defecto usted pues será responsable a esta creencia cumplida al final del tiempo. Pero nosotros creemos que no pasaremos la gran tribulación. Por tanto, en el momento cuando inicie la semana 70, el Señor se llevará a la iglesia. Y posteriormente a que Cristo se lleve a su pueblo, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Y 1 Corintios 15, 51 al 52. Algunos hablan del rapto de la iglesia. Aún teólogos, grandes maestros, hablan de la palabra rapto de la iglesia. Yo prefiero no hablar, no hacer mención de la palabra rapto, sino arrebatamiento.
razones, la palabra rapto tiene varios sinónimos. Tiene sinónimos como secuestro, retención, reclusión, plagio, acceso, arranque, arrebato o ataque. Son sinónimos que parecen ser muy injustos para la obra o lo que a Dios le pertenece. Mientras que la palabra arrebatamiento, el Señor no se está robando la iglesia, sino que Él llevará a su pueblo a sus moradas. Ahora, hemos iniciado hablando de la gran tribulación. Ya la iglesia no está en esta tierra. Los redimidos por la sangre de Jesús, los hijos de Dios, el pueblo de Dios como pertenencia, ya han sido glorificados y trasladados a las mansiones de Dios. Escuche esto. ¿Cómo se suscitará la gran tribulación? Dice, mientras en el cielo se den algunos acontecimientos. Por ejemplo, cuando el Señor se lleve a la iglesia, el arrebatamiento número 1 y un gran culto, que esta palabra es indescriptible, un gran culto celestial. La Biblia habla de este culto celestial en las moradas eternas. Número 2, se estará suscitando en el cielo el juicio ante el gran tribunal de Cristo. En otras palabras, ante el Bimá. Quiero dejar claro que no es un juicio de condenación. Este es un juicio para premiar, un juicio de recompensas, de galardones, en donde se entregarán 5 coronas o más. Por ejemplo, aquellos que han hecho la obra, los cristianos que han hecho la obra, que vivieron siguiendo al Señor, recibirán la corona de la vida, la corona incorruptible, corona de justicia, corona de gloria y corona de regocijo. También no solamente se estará suscitando este juicio de recompensa o de galardones, sino que se estará celebrando la fiesta de las bodas del Cordero entre Cristo como esposo y la iglesia como su esposa. También posiblemente, aunque esta parte que voy a mencionar la han situado en algún otro momento, pero es posible que aparte de las bodas del Cordero también se estará celebrando la cena de las bodas del Cordero. Estamos hablando de 2 lugares diferentes, aquí en la tierra y en el cielo. Hemos mencionado lo que se estará suscitando en el cielo. Ahora mencionaré que en el mismo momento, al mismo tiempo, aquí en la tierra se estarán dando muchas otras cosas. Aquí en la tierra, la gran tribulación ha iniciado. El mundo, escuche esto, confundido, con hambre y sed de un líder que los guíe en este caos social, económico, político, religioso. Le darán la bienvenida al anticristo, quien posiblemente saldrá del mundo islámico. Hay dos teorías, una que saldrá del mundo islámico y otra que será un judío. En este caso yo abrigo, no soy dogmático, yo abrigo con certeza la idea de que será un islámico. Tendrá amplio conocimiento en todos los sistemas político, económico, social y religioso. Será aceptado y obedecido sin objeción alguna, pues dirá todo lo que el mundo de él en ese momento desea saber y escuchar. La gran tribulación se compone de 7 años.
Estos son los últimos 7 años después de los 483 años. Aquí se cierra inmediatamente la esperanza de salvación por gracia o la gracia de Dios. Automáticamente se cierra y según el plan de Dios, la era de los gentiles. A partir de este momento, hay otro panorama. Los últimos 7 años o la semana 70 se compone o se divide en dos. La semana 70, no las 70 semanas, sino las semanas 70 de Daniel se divide en 2 periodos. 3 años y medio y 3 años y medio. Estos 3 años y medio son conocidos como 1260 días, según el libro de Daniel. Pero también son conocidos como tiempo singular, tiempos, que es plural, y la mitad de un tiempo. Es decir, tiempo, un año, tiempos y la mitad de un tiempo. Equivalente, como dije, a 1260 días. ¿Qué pasará? Como estoy diciendo, la gran tribulación se va a dividir en 2 periodos. ¿Qué pasará en los primeros 3 años y medio? La Biblia dice en el libro de Daniel que el anticristo hará un pacto con Israel, un pacto por 7 años, lo que es conocido como un pacto de paz, o un pacto falso, pacto con la muerte o pacto de mentira. ¿Qué ofrecerá? ¿Qué ofrecerá el anticristo en esta alianza con el pueblo de Israel? Ahora, no olvidemos que esta gran tribulación afectará o será como un juicio a sufrir por parte de los judíos o por parte del pueblo de Israel. Sufrirán las naciones, pero directamente va a enfocar a Israel. Repito, ¿cuáles serán los puntos? ¿Cuáles serán los tópicos de este tratado o de este pacto que el anticristo hará con Israel en los primeros 3 años? Dice, protección, lo primero que hará, protección y derecho. Es decir, estos son los puntos en la mesa de diálogo, los que voy a mencionar. El anticristo ofrecerá a Israel la protección y derecho para la reconstrucción del templo judío destruido en el año 70 después de Cristo, y que en su defecto hoy está un importante lugar de culto musulmán llamado el Monte del Templo, donde se encuentra la cúpula de la roca y la mezquita de Alcázar. Estamos hablando de aquel templo que en el año 70, hace un momento lo mencioné, que fue destruido por Tito. Entonces, hoy lo que está y conocemos en Jerusalén, solamente los muros, conocidos como el Muro de los Lamentos. Y a un lado está la mezquita de Alcázar. El templo o un lugar de adoración, conocido como el Monte del Templo. Número 3, escuche esto. El restablecimiento de sacrificios y ofrendas en ese mismo templo que ya habrá sido reconstruido. Este tercer templo
que nuevamente, según el plan de Dios, se tiene que llevar a cabo, se tiene que levantar o rehacer o construir nuevamente, es posible que se van a instaurar de nuevo los sacrificios, las ofrendas, etcétera, etcétera, como los templos, como el templo de Salomón y los templos o los lugares de adoración en el Antiguo Testamento. Y por último, escuche esto que es bien importante. En la mesa de diálogo entre el anticristo e Israel en este pacto, él va a ofrecer paz con los árabes y el Medio Oriente. Lo que busca o lo que será un pacto, como dije, con la muerte, un pacto de mentira y falsedad. Déjeme decirle que a veces creo que estamos más cerca de estos acontecimientos de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y yo les invito a estar alerta. Razones. Si el anticristo va a ofrecer paz a Israel con el Medio Oriente, tengo algunos datos en donde los pactos pasados no han prevalecido, se han quebrado, en donde los tratados de paz entre Israel y el Medio Oriente con los árabes ha desaparecido o no se ha cumplido. Por ejemplo, en 1979, Israel hizo un pacto de paz con Egipto. En 1993, hizo un pacto de paz Israel con con Palestina. En 1994, Israel hace un pacto de paz con Jordania. En el año 2020, Israel hizo un paz con Bahrein, con Emiratos Árabes, con Marruecos y con Sudán. Actualmente, esto es más que importante. Actualmente, Israel tiene un tratado de paz con Egipto y Jordania, lo único que garantiza su convivencia. Sin embargo, hasta este día no hay un libre y rotundo y contundente tratado de paz entre Israel y el Medio Oriente. Y es por eso que vemos, que escuchamos las noticias de las guerras, de las muertes a través de los misiles, bombarderos. Esta guerra entre Israel y el Medio Oriente. Entonces, quiere decir que no estamos lejos, porque el anticristo va a tener este punto para ofrecer en una alianza a Israel como una forma de engaño. Quiere decir que todavía en ese momento va a estar o va a prevalecer o todavía está existente la guerra entre Israel y el Medio Oriente. Según el capítulo 6, versículo 2 del libro de Apocalipsis, el anticristo aparecerá montado como un jinete en un caballo blanco. Dice, teniendo en su mano un arco, dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. He enseñado sobre esto en varias iglesias. Y generalmente cuando yo pregunto, o cuando se pregunta, ¿quién es este jinete? Pues rápidamente contestamos que este es Cristo. Pero la verdad no es Cristo. Este es el anticristo quien inicia con una serie, en una serie de 7 sellos. La primera serie en este caos mundial, en la gran tribulación.
Los capítulos que siguen del capítulo 6 al capítulo 16 nos muestra una serie. Número 1, 7 sellos, 7 trompetas, una serie de 7 copas. Será una intensificación de problemas, escuche esto, globales, aumento de desastres naturales como terremotos, hambruna, fenómenos celestiales o en el cielo, persecución, etcétera, etcétera. No puedo entrar en cada uno de estos detalles, pero usted puede encontrarlos en su Biblia y situarlos en donde deben estar situados, que es en los primeros 3 años y medio en la gran tribulación. El cielo se verá afectado por grandes señales. Habrá guerra y violencia. Habrá falsas enseñanzas o falsos maestros. En otras palabras, será un tiempo que ni debemos pensar. Es triste y asombroso, hasta da terror pensar en esta situación. En el libro de San Mateo capítulo 24, 21 al 24, Jesús se refirió a este tiempo y él dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, sino, es decir, nada. En otras palabras, lo que Jesús dice, esta tribulación, nada que antecede o ha precedido, en nada podrá compararse a la gran tribulación de aquellos días. No la habrá. Por más grande, por más mortal que sea la situación, por más caótica que sean las guerras. Estamos hablando guerras como Rusia con Ucrania, hablando guerras como la que tenemos de Israel y el Medio Oriente. Estamos hablando de los grandes terremotos en Japón, en China y en otros lugares. Nada se comparará a esta situación, como dijo Jesús. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos hablando no de tribulación. Un compañero hace unos días me dijo, pero siempre hemos tenido tribulación. Y el mundo está equivocado. No estamos hablando de tribulación, estamos hablando de la gran tribulación de los últimos 7 años, de la semana 70, que posteriormente terminará esta era. Vamos a entrar a los segundos 3 años y medio. Los segundos, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Acabamos de ver juicios de Dios sobre el mundo, sobre Israel, sobre el mundo, sobre la tierra, catástrofe, caos en la tierra, en el cielo, en los ríos, fenómenos natural y sobrenatural, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar a los segundos 3 años y medio. Recordemos que según el capítulo 9, versículo 27, en el libro de Daniel dice, acabamos de hablar de un pacto, recuerdan, del pacto que el anticristo hizo, de la alianza que el anticristo hizo con Israel, que le ofreció la paz con el Medio Oriente, le prometió la reconstrucción del templo, le prometió paz, le prometió los sacrificios, toda una vida religiosa hermosa. Pues ahora entra y según el capítulo 9, verso 27, dice, aquí el anticristo inmediatamente en estos segundos 3 años y medio quebrantará el pacto con Israel y declarará
la guerra. Era un pacto de mentira. Era un pacto falso. Era un pacto de tan solamente por un momento de paz y de alegría y esperanzador para Israel o para el mundo. Pero ahora quebrantará el pacto y declarará la guerra. Número 1, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos que ya el templo, que en Jerusalén está el tercer templo ya de los judíos. Ya todo el sistema posiblemente sacerdotal de sacrificios y ofrenda, todo está instaurado, todo está funcionando. El culto está funcionando. Pero inmediatamente cortará o prohibirá los sacrificios, la adoración, las ofrendas. Y eso es lo que dice la Biblia, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Número 2, entrará en el templo y lo contaminará. El anticristo entrará a ese templo de los judíos que está recién construido, que donde es para adoración a Dios, en donde solo los sacerdotes podrán ministrar, si es que sea de esta misma forma, que haya un sistema sacerdotal. Igual que aquel Seleucida o de la dinastía Seleucida llamado Antíoco Epífanes, que dice la Biblia que en 167 a.C., después de una guerra en contra de Egipto, perdiendo, declarándose un perdedor, dice que entró al templo y contaminó el templo, sacrificando una marrana en el altar. Aquí instauró un altar, Antíoco Epífanes. Instauró un altar al dios Zeus. Y como dije, sacrificó una marrana en el altar. Ahora, de igual manera, el anticristo lo hará. La Biblia o la historia no nos dice que va a sacrificar, que todo se va a cumplir al pie de la letra, igual que aquel Seleucida de la dinastía Antíoco Epífanes. Pero sí va a entrar al templo. Dice que, oiga bien, se hará una imagen en el templo de él mismo y exigirá al mundo a través del falso profeta su adoración. Y el que no adore, pues pensemos, será muerto. El que no le rinda la adoración o el que se niegue o se rehúse. En Mateo 24, 15 al 28, Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo que encontramos Daniel 9, 27 y 11, 31. Jesús está citando las palabras del profeta Daniel, capítulo 27, 9, 27 y capítulo 11, 31, en donde Daniel está hablando de esta abominación desoladora. Escuchen esto. Para ese entonces habrá un gobierno mundial, una religión mundial o una única religión y una moneda única como forma de pago, una única moneda. Lo que acabamos de ver sobre si usted tiene su Biblia, lo voy a citar para no dejarlo en el limbo, para no dejarlo entrever. Usted lo puede encontrar sobre la abominación desoladora, aparte de Daniel, capítulo 9, verso 27 y 11, 31, lo encontramos
en Primera Macabeo 1:54 a 59 y Segunda Macabeo 6:1 al 2. Estos libros Macabeo lo encontramos en la Biblia, generalmente los encuentra en la Biblia católica. Se llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos. Entonces, ahí encontramos estos datos. Muchos serán salvos. La pregunta es, en la gran tribulación, muchos serán salvos en estos 7 años. La respuesta es un contundente sí. Apocalipsis 7:9 al 17. Dice el apóstol Juan. Escucha esto. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, uno de los ancianos, versículo 14 del capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿quiénes son estos? Y dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la gran tribulación no olvidemos que operará la Trinidad diabólica compuesta por Satanás, número 2, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, todo revestido de gran poder y autoridad. Escuche esto. Aquí miles y miles y millones de millones morirán. Morirán por negarse en adorar al anticristo, colocar su sello en la frente o en su mano derecha. Estaba leyendo un dato de la ciencia que dice que esto es idea de los cristianos, de la religión. Pero la Biblia no es religión, ni son ideas, ni son falsas teorías. Y esto lo dice esta palabra. Millones van a morir por no aceptar la rigurosidad del anticristo, por no adorarlo. Van a morir de hambre, decapitados, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar, dice Juan, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, oiga bien, que tenían. Juan ve una multitud bajo el altar. Juan ve esta multitud que estaban clamando. Capítulo 7 y versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, esta multitud, oiga bien, que estaban siendo martirizados o que habían muerto por el testimonio, por haberse como el resultado de quedarse del arrebatamiento de la iglesia, por no creer, por ser rebeldes, por amar el mundo y las cosas del mundo, se olvidaron de Dios, pero ahora están en la gran tribulación y tienen la última opción, la última oportunidad y única oportunidad. El verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se les dice, muchos más tendrán que morir. Esta multitud ya había muerto, ya habían sido decapitados, habían sido martirizados por no obedecer, como dije, a la rigurosidad imponente del anticristo
y sus secuaces. Ahora, no olvidemos el capítulo 11, quiero traer a colación. El capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos habla que durante estos 3 años y medio, Dios enviará un Dios de misericordia hasta el último tiempo. Dios enviará sus 2 testigos, que posiblemente, no sé si usted coincide conmigo, sea Moisés y Elías. Va a mandar a 2 testigos, dice la Biblia en el capítulo 11, que estarán predicando en Jerusalén, vestidos de cilicio, rogando como de súplica, porque estará el vestido de los suplicantes, de los dolientes, un vestido de cilicio, y así estarán vestidos estos 2 testigos predicando como última oportunidad que Dios da, a fin de que se arrepientan y no vayan al juicio eterno que está próximo a abrirse. Pero dice la Biblia que el falso profeta, la bestia, el anticristo, los matará. Y van a estar, aquí es donde se cumple la Biblia, sobre todo para Elías, como dije en la transmisión del domingo, de Moisés, quedó allí en el alto del Pisga, en el monte Nebo, donde fue enterrado. Pero ahora serán muertos. Y dice que estarán 3 días en las plazas. Está hablando en el centro de Jerusalén. Dice que estarán por 3 días sus cadáveres y nadie los podrá levantar, nadie los podrá enterrar. Dice que estarán en las plazas, donde en sentido figurado se llama Sodoma. Es decir, será tanta la maldad, será tanto el pecado, será tanto el dolor, la tragedia, la tristeza indescriptible e indecible esta situación. Y nadie los podrá enterrar. Pero dice que después de 3 días vino de Dios la voz, se levantaron, fueron glorificados y Dios los lleva al cielo. Bien, salgamos de aquí. Hay mucho que decir, yo deseara extenderme y hablar más sobre esto, pero no quiero ser injusto en el tiempo. El tiempo nos gana. El final de la gran tribulación. ¿Cuándo va a terminar la gran tribulación y con qué eventos va a terminar la gran tribulación? Pensemos que si estamos próximos al arrebatamiento de la iglesia, solamente nos quedan después los 7 años de gran tribulación, los eventos que proceden, y estamos al final de la vida o en el tiempo eterno. Dice, el final de la gran tribulación tendrá su final al terminar los 7 años. Es decir, aquí terminará la semana, la profecía se cumplirá de la semana 70 de Daniel. Aquí terminarán los 490 años como el significado de las semanas o de las 70 semanas de Daniel. Pero terminará con la semana 70. Dice, será el día cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra con los santos para instaurar el reino milenial. Apocalipsis 20. Cuando el Señor venga con los santos, no por los santos, esto lo voy a aclarar en un minuto. Cuando el Señor venga por segunda vez con la iglesia, ahí pondrá fin, ahí terminará la gran tribulación. Hay un pasaje que debo leer porque me encanta, es un pasaje maravilloso. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, 11 al 21. Dice,
entonces vi el cielo abierto. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Oiga bien esto. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Ese es usted. Ese soy yo. Esos son todos los que tenemos la esperanza, no solamente de ser arrebatado y glorificado en el día del arrebatamiento de la iglesia, sino venir en su segunda venida como parte de estos ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. No aquel que con ojos de compasión estaba sufriendo en aquella cruz, sino con ojos como llama de fuego, con autoridad. Un hombre Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de la gracia habría terminado y su ira está siendo derramada sobre el mundo, sobre las naciones. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: oiga bien, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra, su ejército reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el anticristo, fue apresado, y el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la segunda venida. Aquí terminará la gran tribulación. Esto no es el arrebatamiento. Razones. Aquel día Jesús desde el aire, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, recogió a su pueblo. Aquel día solo escucharon la trompeta los que estaban listos. El mundo no lo vio y por eso lo tomó de sorpresa, y por eso el caos en la gran tribulación. Aquel día Jesús vino por los santos. En su segunda venida, que es otro aspecto diferente, dice la Biblia: todo ojo lo verá. Y aún los que lo traspasaron o los que lo crucificaron. Aquel día estará Herodes, estará Pilato, estarán aquellos soldados romanos. Y ellos van a tener que ver a Jesús cara a cara. Tendrán que ver a Jesús con ojos como llamas de fuego, con un nombre escrito que dice el Verbo de Dios, un nombre que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel día el mundo se encorvará y entenderá con temor y dolor, pero será tarde. Aquel día todo le verá, y aún los que lo crucificaron. Vendrá con su pueblo redimido y glorificado. No vendrá por su pueblo, es su segunda venida. Vendrá con su pueblo
Número 3, aquel día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, en donde según el capítulo 1, versículo 12, de allí se levantó en el libro de los Hechos, desde el monte de los olivos. Cuando Jesús le dice a sus apóstoles, ¿por qué están mirando al cielo? Es de Jesús que ha sido tomado de este lugar. Estaba aquel día en el monte de los olivos, de ahí fue levantado. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aquel día será el final escuche esto, aquel día será el final para la última fuerza armada compuesta de todas las naciones. Esta fuerza armada, esta guerra se llama la guerra del Armagedón. Aquel día la bestia, el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Todos los cadáveres del gran ejército, carne de fuertes, de reyes, de capitanes, libres y esclavos, pequeños y grandes, todos comidos por los opilotes. La Biblia lo describe como las aves que vuelan en los cielos. Y estas son las aves común, los opilotes, y otras aves, dice que será la comida de este ejército humano. Verso 21, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Yo quiero hacerte una pregunta y termino en este momento. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas para tu vida? Estar preparado desde este momento, esforzarte, sacrificarte, seguir por esa puerta estrecha, amando a Dios, siguiendo a Jesús, cueste lo que cueste, siguiéndole a Él paso a paso, sin importar los problemas y las circunstancias, y poder encontrarte en cualquier momento cuando el Señor lleve a su pueblo a su gloria, ser glorificado y entrar a las mansiones eternas, y posteriormente venir a esta tierra a instaurar y estar en el reino eternamente y para siempre. ¿Qué quieres? ¿Quieres buscar una oportunidad de salvación en la gran tribulación? Aun cuando esto te cueste morir de hambre, ser martirizado, decapitado. Como dice la Biblia, será salvación como por fuego. ¿Qué prefieres? Hay dos opciones. O nos preparamos o seguimos adelante. O buscamos a Cristo ahora. O nos esforzamos. Le decimos, Señor, ayúdame a seguirte y encontrarnos en cualquier momento con Él. Cuando la trompeta suene, desaparecer de esta tierra. O ser parte de la salvación en la gran tribulación. Dos opciones. Yo te aconsejo que mejor nos preparemos y sigamos a Jesús hoy. Somos salvos por gracia. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esperando que esta enseñanza te edifique al máximo. Comparte este contenido, por favor. Como buenos colaboradores, como lo he anunciado, del reino de Dios. El compartir este contenido no es un lujo, es una necesidad para el mundo. Que tu vecino, tu amigo, tu hermano sin Cristo conozca y aquellas personas que están apartados de Dios se vuelvan a Él y le digan, yo quiero pedirte perdón y seguir tu camino. Comparte este mensaje. Y si tienes algún comentario, no te limites, porque eso me anima también. Muchísimas bendiciones. Nos veremos con otro tema de alta importancia.